Gracias, buenos días. Su presencia acá en la ciudad de Guayaquil, ¿a qué se debe? Bueno, nosotros estamos hoy convocados, tenemos una invitación por parte de la Asamblea Nacional para realizar otro diálogo que corresponde a la zona 5, entonces están los cantones de Guayas, está Santa Elena, Bolívar, Los Ríos y también Galápagos. Nos corresponde a nosotros como Asamblea Nacional ser parte de estas mesas de trabajo donde se van a tocar temas importantes como el ámbito laboral, justicia, equidad social, todo lo que corresponde a medio ambiente, agricultura, mesas que son de trabajo pero también de conflictos que sabemos que existen en varios territorios. Tenemos también un conversatorio, otro diálogo, el 4 en Montecristi, el 11 en Riobamba y termina con un diálogo en Quito donde se procederá también a hacer una evaluación de estos diálogos que han sido no solamente con colectivos sociales, con gobiernos autónomos descentralizados, pero también con la ciudadanía en general que ha tenido algún interés de ser parte de estas dinámicas de trabajo. No solamente a la Asamblea Nacional le preocupan las leyes, también a las políticas públicas, al Ejecutivo le preocupa lo que está haciendo o no efectivo en los territorios en beneficios para los ciudadanos. Invitamos a la gente, va a ser hoy en Fenador a las 9 de la mañana, tenemos ya planificado directamente con las organizaciones sociales, pero también está abierto al público para que puedan interesarse de alguna mesa de trabajo y luego también tener ya un documento que nos permite evaluar estos casi 2 meses de diálogos nacionales donde han sido consultadas más de 1.767 organizaciones. Doctora Falconi, ¿no suena un tanto irónico cuando usted dice diálogo y cuando más bien dice la oposición que no hay tal diálogo, que ustedes solo escogen, la parte del gobierno, que escoge con quienes desean hablar? ¿Qué dice usted? No, aquí existe una voluntad y la voluntad nace cuando los ciudadanos se apartan de sus líneas políticas partidarias y asumen un rol social, un rol ciudadano de querer informar, de querer conocer. Aquí la oposición no quiere dialogar. Nosotros lo vemos y lo vivimos diariamente en la Asamblea Nacional. Usted me pregunta cuál ha sido el aporte de X asambleístas de la oposición. Mire, nunca dan unas cifras, nunca se preocupan o se interesan de los temas de la Asamblea Nacional. Discursos tan políticos pero muy vacíos de contenidos. Para hablar de pobreza y desigualdad deberíamos partir, por ejemplo, de un glosario internacional. En ciencias sociales se manejan 12 conceptos de pobreza: pobreza por necesidad, pobreza por un tiempo determinado. Usted puede ser pobre por un desastre natural, pero usted puede recuperarse luego de un periodo. Vemos también en los procesos de desigualdad cuál es la desventaja que tiene un ciudadano frente a otro y podemos ver en casos específicos el tema de discapacidades, cuánto avanzaba el Ecuador en tema de discapacidades, cuánto no había acceso a un trabajo, a una educación superior, a una educación inicial para personas con discapacidad, los niños con deficiencia. Aquí nadie se preocupa. Mira, aquí estamos en la sala, 6 personas. De estas 6 personas, 3 tenemos una deficiencia. Usted usa lentes, yo puedo tener deficiencia auditiva, otro puede tener deficiencia de lenguaje. Existen políticas para las deficiencias. Ahora en las escuelas los profesores tienen mejor preparación para determinar cuando un niño tiene deficiencia y no crea una discapacidad. Antes los rechazaban estos niños, ¿eh? Así es, eso es una desigualdad, Ángel. Marginados de alguna Usted viene de la provincia de Los Ríos, usted conoce la desigualdad. Nosotros la vivimos diario. Las más grandes haciendas en la provincia de Los Ríos. Solamente la hacienda Clementina tiene 12.000 hectáreas. Vemos la mayor concentración de riqueza y los cinturones de pobreza en los alrededores. Donde había tercerizado, donde había niños trabajando, donde no se pagaba seguridad social, donde no existía la posibilidad de sindicatos, donde no había ninguna mejora laboral. Esa desigualdad es lo que nosotros entendemos que es de preocupación de los ciudadanos. Usted me pregunta por qué la oposición no quiere dialogar. Porque ellos de esto hacen un capital político en mira al 2017. No le interesa a la oposición, no tiene la voluntad, no asumen un compromiso también de diálogo. Y yo también digo, aquí falta también que la academia, las universidades asuman un rol social. La academia debería entregarle a la ciudadanía indicadores sociales, socioeconómicos, demográficos, que también permitan tener un aporte importante, apolítico, sin interés alguno, pero que asuma un rol más protagónico en estos diálogos también. Qué interesante, sin duda. Reitero, está con nosotros la doctora Pamela Falconi, asambleísta de Alianza País por la provincia de Los Ríos. En concreto, los temas de hoy a tratar tienen que ver con la plusvalía y el otro... De redistribución de la riqueza. Esos 2 proyectos. No, mira, Ángel, es importante... Se va a hablar de muchos temas. De muchos temas. Es importante. Todo esto, yo diría, este estallido, porque es un estallido social, donde la oposición lo que capitalizó, catapultó fue familia, patrimonio y miedo. Las 3 cosas. Entonces la gente no sabía si es que le iban a confiscar al hijo, le iban a confiscar la casa o le iban a confiscar la casita que le dejó el papá, el abuelito. Entonces, en estas 3 cosas que vincularon, nos faltó, y aquí hay que asumir una responsabilidad, la capacidad de ser directos, pero también pensamos nosotros
y yo diría muy confiados de que la gente entendía que ya había un momento distinto en el Ecuador, de hablar de desigualdad, de hablar de pobreza. La gente había asumido en ejemplos concretos de eliminar la tercerización, de generar beneficios sociales, de crear oportunidades en las universidades. La gente entendía que estábamos en un momento para aprobar estas dos leyes. La redistribución de la riqueza, 2 artículos. El 10º artículo beneficiaba a la gente, por ejemplo, a la gente que trabaja en las haciendas, porque le decía, vea señor, del 50% que hereda, la mujer no paga ningún impuesto, o sea, 0, no paga nada. Del otro 50% que heredaban los hijos, tenían que dar un porcentaje a las personas que ayudaron a producir la tierra, a generar la riqueza, que son sus trabajadores. El Estado recibía nada. Y miren, la provincia de Los Ríos, lo discutimos, informamos, pero nunca pudimos llegar a toda la cantidad de ciudadanos. La 4ª provincia más importante de este país, 778.115 habitantes tiene Los Ríos. O sea, y no pudimos lograr que la gente sienta la necesidad de que se había que aprobar la ley. O sea que este receso no ha sido de vacaciones. No, este receso no ha sido de vacaciones. Hemos tenido diálogos, estuvimos... Me parece que anteayer estuvo el ministro de Relaciones Laborales, lo vi alguna fotografía en las redes sociales en el auditorio de la Universidad Técnica de Bahoy. Me parece interesante, ¿no? Es decir, entiendo que esta campaña agresiva es de comunicación. ¿Sabes qué? Yo diría que aquí nosotros, como no tuvimos esa oportunidad de llegar con un mensaje claro, concreto, nos ha tocado ahora también una oportunidad para crecer, una oportunidad también para mejorar, una oportunidad para darnos cuenta de lo cuánto hemos avanzado y dónde no hemos llegado. Una ley es un beneficio, pero el beneficio no solamente está en hacer la ley que esté bien escrita, sino que el operador de justicia, por ejemplo, entienda bien cuál es su rol. Luego que la sociedad entienda por qué no debe, por ejemplo, maltratar a una mujer, por qué no la supremacía de los derechos de los niños, por qué hay que pagar una pensión alimenticia. Y usted comienza a ver que no solamente es la ley, el factor económico para aplicar la ley, los operadores de justicia para explicar la ley, pero también que la sociedad aporte. En esa oportunidad que tenemos con estos diálogos, lo que hemos vinculado en la Asamblea a ser más prácticos y a dividirnos los trabajos. No todos podemos ser eficientes en todo. Usted me dice, yo puedo hablar de temas de salud, de temas de medio ambiente, de temas de pobreza, desigualdad, desarrollo, que son mi expertise. Pero si usted me pide hablar, por ejemplo, de temas económicos, me tocará también asumir y preocuparme, entender un indicador de Gini, un indicador de desarrollo social, entender los análisis, por ejemplo, que hace Oxford Intermón, o sea, cosas más concretas. Y eso es lo que nos asume ahora, tener un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, porque esto tampoco, las leyes no son para los abogados ni para los eruditos, es para la gente y para el pueblo. Bueno, en esta retroalimentación que está haciéndose la Asamblea y sobre todo el bloque de Alianza País, también comprenden de que la oposición no estaba muerta. Está allí respirando. Mira, aquí se vincula, estaba yo observando un programa interesante de Pablo Iglesias, For Apache, y ahí él decía que siempre los políticos somos los que damos la cara en la defensa de los proyectos tanto de movimientos sociales o de proyectos políticos en sí, de partidos o movimientos políticos, pero los grupos de poder siempre están atrás. O sea, siempre los grupos de poder están vinculados también con grupos políticos. Aquí nosotros nunca dijimos que estaban ellos de vacaciones, siempre han estado, pero les faltaba el capital. O sea, nunca se han puesto ni de acuerdo. Por eso tenemos a 4 candidatos presidenciales que entre ellos mismos no se ponen de acuerdo, porque todos quieren ser primero, nadie quiere ser segundo. En esta vinculación que tienen ellos, lo que sí vemos es la agresividad y mucha mentira. O sea, para informar a la gente, no puede uno mentir. O sea, no puede uno decirle, vea señor, van a confiscarle. Lo mismo pasó cuando aprobamos la Constitución. En la Constitución le decía, va a aprobar la Constitución, no vote no, porque si usted le confiscan el gato, el perro, la casa, la mitad de los hijos, se le dividen la vajilla de la casa, o sea, todo era la confusión. Luego hemos visto en cada uno de los proyectos de ley, por ejemplo, con lo que aprobamos de seguridad social, ¿qué nos dijeron? A todos los jubilados les van a disminuir la pensión jubilar. La gente ya esperaba ver en el mes la mitad de la reducción. No ha pasado. Hablaban de un 40%. ¡Qué grave! Porque usted diga, si usted le pagan $100, le van a quitar $40. Uy, ¿qué voy a hacer con 60? O sea, ¿cómo me ajusto el presupuesto? Entonces, esto se ve ahora en la oposición y veo yo que va a seguir aumentándose los niveles de violencia porque hay mucho capital, mucho dinero de por medio. Vamos a continuar con la doctora Pamela Falconi, asambleísta de Alianza País por la provincia de Los Ríos, luego de la pausa. 8:18.